Hay una escena que se repite en miles de empresas todos los días. El gerente tiene una vacante urgente que cubrir, el área de recursos humanos está rebasada, el proceso que debería tomar 4 semanas se comprime a 10 días, se publica la oferta, llegan algunos currículums, se hacen 2 o 3 entrevistas de media hora cada una, alguien dice que el candidato le late y se firma el contrato. 6 meses después, esa misma empresa está gestionando una salida difícil, repartiendo el trabajo entre los demás empleados y empezando el proceso desde cero. Este ciclo no es una excepción, es la norma y tiene un costo que la mayoría de las organizaciones no calculan, no registran y, por lo tanto, no corrigen. La mala contratación es uno de los problemas más costosos, más comunes y más ignorados en la gestión empresarial. Costoso porque sus efectos se ramifican mucho más allá del salario de la persona equivocada. Afecta la productividad del equipo, deteriora el clima laboral, daña relaciones con los clientes, consume tiempo de liderazgo y genera costos directos de reclutamiento, capacitación y desvinculación que pocas empresas se toman la molestia de sumar. Esto es común porque la presión por cubrir vacantes rápido, la confianza excesiva en la intuición y la falta de procesos sólidos son condiciones que prevalecen en organizaciones de todos los tamaños y todos los sectores. Ignorado porque es mucho más cómodo asumir que el problema fue el empleado que no rindió que reconocer que el verdadero error ocurrió antes de que esa persona tan siquiera pisara la oficina por primera vez. Este video es una exploración honesta y directa de ese problema. No está escrito para consolar ni para repartir culpas de manera difusa. Está escrito para nombrar con precisión qué sale mal, por qué sale mal, cuánto cuesta y qué puede hacerse al respecto. Porque contratar bien no es un lujo para empresas grandes, con departamentos de recursos humanos sofisticados. Es una competencia básica de gestión que cualquier organización, desde la más pequeña y familiar hasta la corporación multinacional, puede y debe desarrollar. La tesis de este video es simple: la mala contratación no es mala suerte, es resultado predecible y evitable de tomar decisiones de alto impacto con procesos de bajo rigor. Y la solución no está en gastar más dinero ni en contratar más especialistas, está en tomarse en serio algo que demasiadas empresas tratan como un trámite. Primero que nada, ¿cuánto cuesta realmente una mala contratación? La primera pregunta que cualquier empresario o directivo debería hacerse al leer sobre este tema es: ¿cuánto dinero estoy dejando ir cada vez que contrato a la persona equivocada? La respuesta, cuando se calcula con honestidad, suele ser muy incómoda. La Sociedad del Manejo de Recursos Humanos, la cual es una de las organizaciones de investigación de gestión de talento más respetadas del mundo, estima que el costo de reemplazar a un empleado oscila entre el 50% y el 200% de su salario anual, dependiendo del nivel del puesto y la industria. Para un empleado que gana 240,000 pesos al año en México, eso representa entre 120,000 y 480,000 pesos perdidos en cada contratación fallida. Para un gerente o directivo, los números se multiplican. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, por su parte, ha publicado estimaciones que sitúan el costo promedio de una mala contratación en al menos el 30% del salario anual del primer año de ese empleado. Pero esa cifra es solo el piso, porque contempla únicamente los costos más visibles y directos. Cuando se agregan los costos indirectos, que son los más grandes y los más invisibles, el número real se dispara. Así que, con respecto a los costos directos, o sea, lo que sí se puede calcular, los costos directos de una mala contratación incluyen todos los gastos asociados al proceso de reclutamiento que tuvo que repetirse, desde la publicación de la oferta en portales de empleo, tiempo del equipo de recursos humanos dedicado a revisar currículums y coordinar entrevistas, o los honorarios de agencias de reclutamiento si se utilizaron, incluso los costos de las pruebas psicométricas y técnicas aplicadas, así como los gastos administrativos de la contratación y la posterior desvinculación. A estos se suman los costos de incorporación y capacitación, el tiempo que le tomó al nuevo empleado alcanzar un nivel mínimo de productividad, los recursos invertidos en su entrenamiento formal e informal y el tiempo que otros miembros del equipo dedicaron a orientarlo y apoyarlo en sus primeras semanas. Se estima que una persona nueva tarda entre 3 y 8 meses en alcanzar su productividad plena, dependiendo de la complejidad del puesto. Si esa persona se va antes de lograrlo,
toda esa inversión se pierde. Están también los costos de desvinculación, como liquidaciones, finiquitos, gestión legal si el proceso se complica y el tiempo gerencial que consume manejar una salida difícil. En México, el marco legal en materia laboral puede hacer que desvincularse de un empleado que no cumple expectativas sea un proceso significativamente más costoso y más lento de lo que muchos empresarios anticipan cuando contratan. Ahora, con respecto a los costos indirectos o los que nadie suma pero todos pagan, los costos indirectos son más difíciles de cuantificar pero considerablemente más grandes. El primero y más significativo es la pérdida de productividad del equipo. Cuando alguien no cumple con su función, su trabajo no es que desaparezca, simplemente se redistribuye entre las personas que sí están rindiendo. Esos empleados absorben carga adicional, reducen su enfoque en sus propias responsabilidades, acumulan resentimiento y, en los casos más extremos, terminan por buscar otro empleo y por lo tanto esta rotación termina por generar otra mala contratación, ya que no siempre afecta primero al empleado equivocado. A veces afecta primero a los buenos empleados que no toleran cargar con el peso de alguien que no está cumpliendo. El segundo costo indirecto es el tiempo de liderazgo. Un empleado que no está funcionando bien no solo no produce, genera trabajo adicional para sus superiores. Las conversaciones de retroalimentación, el monitoreo constante del desempeño, la gestión de los conflictos que genera con otros miembros del equipo, la documentación del proceso disciplinario si se llega a ese punto, todo eso consume horas de tiempo gerencial que podrían estar dedicándose a actividades de mayor valor para la organización. El tercer costo y el más subestimado es el daño al cliente. Cuando la persona que interactúa con los clientes no tiene el nivel requerido o cuando la falta de un elemento competente en la cadena interna de trabajo genera errores, retrasos o calidad deficiente en el producto o servicio. El costo no se queda dentro de la empresa, se va con el cliente que no regresa, con la reseña negativa que no se puede borrar, con la relación comercial que se pierde y que costará mucho más recuperar que lo que hubiera costado contratar bien desde el principio. Existe una brecha entre el proceso ideal y el proceso real, ya que si le preguntamos a cualquier director de recursos humanos cómo debería ser un proceso de selección bien ejecutado, obtendremos una descripción razonablemente sensata. Un análisis de puesto, perfil claro, fuentes de reclutamiento diversificadas, cribado curricular con criterios definidos, entrevistas estructuradas con múltiples evaluadores, pruebas técnicas relevantes, verificación de referencias, oferta competitiva y proceso de incorporación planificado. Suena lógico, ordenado y profesional. Ahora bien, si observamos cómo se toman las decisiones de contratación en la mayoría de las empresas reales, la imagen es bastante diferente. El proceso comienza típicamente cuando alguien nota que hay una silla vacía o que la carga de trabajo se está acumulando. La urgencia determina el ritmo desde el primer momento. Se publica una oferta basada en una descripción de puesto que lleva años sin actualizarse o que se copió de internet porque no había tiempo de escribir una propia. Los currículums llegan y quien los revisa los filtra en función de criterios que no siempre están explícitos ni son consistentes. Por otro lado, las entrevistas, en la mayoría de los casos, son conversaciones relativamente libres, donde el entrevistador improvisa las preguntas según la dirección que toma el diálogo. Evalúa al candidato según una combinación de criterios profesionales y preferencias personales y que culmina por tomar su decisión en función de una impresión general que difícilmente podría articular con precisión. Cuando alguien dice que un candidato encaja con la empresa, rara vez esa afirmación está respaldada por evidencia concreta de que el candidato tiene las competencias requeridas para el puesto. Y es que existe un gran problema con respecto, y es la trampa de la urgencia. La urgencia es el enemigo número uno de un buen proceso de selección. Cuando hay presión por cubrir una vacante rápido, porque el equipo está corto, porque hay un proyecto que no puede esperar, porque el jefe está desesperado, etc. Bueno, pues cada etapa del proceso tiende a acortarse o a eliminarse. Se entrevistan menos candidatos, se dedica menos tiempo a cada entrevista, se omite la verificación de referencias porque no hay tiempo y se toma la decisión con la información mínima posible. Lo paradójico es que la urgencia que lleva a apresurarse en el proceso de selección es frecuentemente la misma urgencia que generará la siguiente vacante. El ciclo se alimenta a sí mismo.
la presión por contratar rápido genera malas contrataciones, las malas contrataciones generan rotación de personal, la rotación de personal genera urgencia por contratar rápido y las empresas que viven en ese ciclo lo naturalizan hasta el punto de no cuestionarlo, lo ven como el estado normal de las personas, cuando en realidad es una señal de un problema sistémico que tiene solución. Todo esto nos lleva al siguiente tema y es la sobreconfianza en la intuición, y es que el segundo gran distorsionador del proceso de selección real es la confianza excesiva en la intuición del entrevistador. Hay una creencia muy extendida entre quienes llevan años haciendo entrevistas de trabajo de que la experiencia les da una capacidad casi instintiva para leer a las personas, para saber que los primeros minutos si alguien va a funcionar o no, para saber en los primeros minutos si es que alguien va a funcionar o no lo hará, para detectar señales que los instrumentos formales no capturan, para distinguir al candidato de verdad talentoso del que simplemente sabe presentarse bien. Mientras que por otro lado, la investigación en psicología organizacional ha desafiado esta creencia de manera consistente y contundente. Los estudios que comparan la validez predictiva de las entrevistas no estructuradas, o sea, las conversaciones libres que dependen del criterio del entrevistador, con la de las entrevistas estructuradas, muestran que las primeras predicen el desempeño laboral futuro significativamente peor que las segundas. La intuición de un entrevistador experimentado no es un instrumento de medición más sofisticado. En muchos casos es simplemente un conjunto de preferencias personales disfrazadas de criterio profesional. Esto no significa que la intuición no tenga ningún valor. Significa que no puede ser el único criterio ni el criterio dominante en una decisión que tiene consecuencias de esta magnitud para la organización. Ahora, con respecto al perfil del puesto, y existe un gran tema con esto debido a que es denominado incluso como el documento que nadie actualiza. Y es que antes de hablar de cómo se evalúa a los candidatos, vale la pena detenerse en algo que precede a todo el proceso y que con frecuencia se hace mal o directamente no se hace. Y esto es definir con claridad qué se está buscando. El perfil de puesto, la descripción precisa de las funciones, responsabilidades, competencias requeridas y condiciones del rol. Este es el documento que debería funcionar como brújula de todo el proceso de selección. Sin él, es imposible saber qué se está buscando, difícil diseñar preguntas de entrevistas relevantes e imposible evaluar objetivamente si un candidato cumple o no con lo que el puesto requiere. En la práctica, los perfiles de puesto en muchas organizaciones están desactualizados, son vagos hasta la inutilidad o simplemente no existen. Se reciclan descripciones genéricas que no reflejan las responsabilidades reales del cargo, se listan requisitos que nadie verifica realmente durante el proceso y se omiten competencias críticas porque nadie se tomó el tiempo de pensarlas. El resultado es que el proceso de selección comienza sin un destino claro y es difícil llegar a un buen puerto cuando no se sabe hacia dónde se va. Con respecto a esta sección del guión, me gustaría comenzar con contratar por lo que el candidato dice y no por lo que ha hecho. Uno de los errores más frecuentes y más costosos de las entrevistas de trabajo es preguntar a los candidatos qué harían en determinada situación, en lugar de preguntarles qué hicieron en situaciones parecidas en el pasado. La diferencia parece sutil, pero sus implicaciones son enormes. Cuando se pregunta cómo manejarías una situación de conflicto con un cliente, se está invitando al candidato a construir una respuesta hipotética que suene razonable y profesional. Cualquier persona con cierta inteligencia y algo de preparación puede darte una respuesta que suene bien. Esa respuesta no dice nada sobre cómo esa persona ha actuado realmente cuando se le presentó esa situación, ni sobre si tiene la capacidad real de ejecutar lo que te está describiendo. En cambio, cuando se pregunta, cuéntame de una situación específica en la que tuviste un conflicto difícil con un cliente, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue el resultado? Se está pidiendo evidencia real de comportamiento pasado, los detalles concretos que el candidato puede o no puede proporcionar, la coherencia dentro de su relato, la lógica de sus acciones y los resultados que describe dicen mucho más que cualquier respuesta hipotética perfectamente articulada. El segundo de ellos es el peso excesivo de la primera impresión, y es que el ser humano forma juicios sobre otras personas en los primeros segundos de contacto. Ese mecanismo tiene raíces evolutivas profundas y no puede simplemente desactivarse con buenas intenciones. El problema en el contexto del reclutamiento es que esa primera impresión, formada antes de que el candidato haya dicho nada relevante sobre sus competencias, puede dominar toda la evaluación posterior. El candidato que llega con presencia
imponente, que saluda con seguridad, que tiene un vocabulario fluido y que provoca simpatía inmediata, tiene una gran ventaja competitiva dentro de la entrevista, la cual en realidad no está relacionada con su capacidad de desempeñar bien el trabajo. Del mismo modo, el candidato que llega nervioso, que no tiene la misma facilidad de palabra o que simplemente no genera esa chispa de simpatía inmediata, está en desventaja desde los primeros segundos. Contratar a alguien porque nos cayó bien o descartar a alguien porque nos pareció frío es exactamente el tipo de criterio que genera malas contrataciones. El tercero de ellos es contratar para el corto plazo ignorando el largo plazo. Y es que cuando la urgencia domina el proceso, las empresas tienden a contratar a la persona que puede resolver el problema de inmediato, sin preguntarse si esa misma persona tiene el potencial de crecer con el rol, adaptarse a los cambios que vendrán o contribuir a los objetivos de mediano y largo plazo dentro de la organización. Se contrata al bombero sin preguntarse si la empresa necesita un arquitecto. Este error es especialmente frecuente en las pequeñas y medianas empresas, donde la necesidad operativa inmediata suele dominar sobre la planeación y toda la estrategia que rodea el tema del talento. En este caso, el resultado esperado es que las organizaciones se llenan de personas que resuelven lo de hoy, pero que no tienen el perfil para enfrentar lo del mañana. Y cuando el entorno cambia, cuando hay que adoptar nuevas tecnologías, escalar operaciones, ingresar a nuevos mercados, terminan por descubrir que su equipo no está equipado para acompañar ese cambio. El cuarto error es el de contratar a alguien para que aprenda. Existe una práctica que en muchas organizaciones se presenta como generosidad o visión de largo plazo, pero que con frecuencia termina siendo un error costoso. Y es que contratar a alguien que no cumple completamente con el perfil requerido bajo la premisa de que aquí va a aprender lo que le falta, en algunos casos esta apuesta funciona, pero en la mayoría de los casos la realidad es que no. El problema es que la capacitación tiene costos reales de tiempo, de dinero y de oportunidad. Mientras la empresa espera que el nuevo empleado desarrolle las competencias que el puesto requiere, el trabajo tiene que hacerse de alguna manera, con menor calidad, con mayor supervisión, con el apoyo de colegas que tienen sus propias cargas de trabajo, y si la brecha entre las competencias actuales del candidato y las que el puesto demanda es demasiado grande, la capacitación no la cierra en un tiempo razonable y la empresa termina pagando el costo de una mala contratación con el nombre de una inversión en desarrollo. Esto no significa que nunca deba contratarse a alguien con potencial de crecimiento, significa que esa decisión debe tomarse conscientemente con un plan claro de desarrollo, con plazos definidos y con criterios explícitos sobre qué se espera que el empleado logre en cada una de sus etapas, no como una apuesta ciega cubierta con optimismo. Con respecto a este tema me gustaría comenzar hablando sobre la mentira en el currículum, lo cual es mucho más común de lo que parece, y es que hablar del costo de la mala contratación sin hablar de la mentira en el propio currículum sería ignorar una de sus causas más concretas y más evitables. Los estudios sobre este tema producen cifras que deberían hacer reflexionar a cualquier empleador. Dependiendo de la fuente y la metodología, entre el 30% y el 85% de los currículums contienen algún tipo de información inexacta, exagerada o directamente falsa. Las mentiras en los currículums van desde las exageraciones comprensibles, o sea, inflar ligeramente el título de un puesto anterior, redondear hacia arriba el número de años de experiencia, etc., hasta las falsedades graves, de las cuales, por ejemplo, sería inventar títulos universitarios que nunca se obtuvieron, atribuirse logros que pertenecieron a otros, fabricar experiencias en empresas donde nunca se trabajó, y la brecha entre lo que el candidato dice tener y lo que realmente tiene puede ser precisamente la diferencia entre el perfil que la empresa buscaba y el perfil que realmente contrató. Y entonces, ¿qué hacer con respecto a la verificación de referencias? Lo cual termina por ser el paso que nadie da. Y es que la herramienta más directa y más subvalorada para detectar la mentira en el currículum y validar la información que el candidato proporciona es la verificación de referencias, y sin embargo en la mayoría de las empresas este paso se omite, se realiza de manera superficial o se convierte en un mero trámite que no genera información útil. Las razones son comprensibles: toma tiempo, requiere coordinación y los resultados a menudo parecen poco informativos porque los ex empleadores, por temor a las consecuencias legales, tienden a confirmar solo los datos básicos del empleo: fechas, puestos, si son candidatos de recontratación o no.
sin ofrecer valoraciones más detalladas, pero incluso esa información mínima puede ser reveladora. Descubrir que el candidato trabajó en una empresa durante 8 meses cuando dijo que trabajó durante 2 años, o que su título no coincide con el que aparece en el currículum, es información que justifica con creces el tiempo invertido en la verificación. Las referencias más valiosas son las que no están en el currículum del candidato. Cuando el candidato elige a sus propios referentes, los elige con cuidado. Personas que hablarán bien de él o que al menos no hablarán mal. La práctica de contactar directamente a ex superiores o colegas que no fueron mencionados explícitamente, utilizando la red profesional de los evaluadores o plataformas como LinkedIn, puede producir información mucho más honesta y más útil. Y todo esto me lleva a la responsabilidad del empleador en el proceso de verificación, diciendo que hay una cultura extendida que atribuye la responsabilidad de una mala contratación, principalmente al candidato que mintió o exageró, la de haber creado un proceso de selección que no tenía mecanismos suficientes para distinguir lo verdadero de lo falso. Un proceso de selección bien diseñado no depende de la honestidad del candidato para generar información válida. Utiliza pruebas de habilidades concretas que no pueden fingirse. Solicita demostraciones prácticas de competencias que el puesto requiere, verifica datos de manera independiente y formula preguntas que hacen muy difícil mantener una narrativa fabricada a lo largo de toda la conversación. La empresa que contrata sin verificar, que evalúa sin medir, que decide sin evidencia, está asumiendo un riesgo que podría haber reducido con un poco más de rigor en el proceso. Iniciemos hablando sobre el periodo de prueba en papel y en la realidad. Y es que la legislación laboral en México y en la mayoría de los países establece un periodo de prueba durante el cual tanto el empleador como el empleado pueden verificar si la relación laboral cumple con las expectativas de ambas partes. En México, la Ley Federal del Trabajo contempla el periodo de prueba de hasta 30 días para trabajadores en general y de hasta 180 días para empleados de confianza, o sea, gerencias y puestos directivos. En teoría, el periodo de prueba es la última oportunidad del proceso de selección. Es el momento en que el candidato que pasó por todas las etapas anteriores demuestra en la práctica real si puede hacer el trabajo a nivel que la empresa necesita. En la práctica, sin embargo, el periodo de prueba suele gestionarse de manera tan informal y tan poco sistemática como el resto del proceso. No hay objetivos claros definidos para esos primeros meses, no hay mecanismos de seguimiento estructurado, no hay conversaciones de retroalimentación planificadas y cuando el periodo termina, la empresa descubre que no tiene información suficiente para hacer una evaluación fundamentada y simplemente confirma la contratación por inercia o por no querer volver a empezar. Aunado a todo esto, nos encontramos con la incorporación como extensión del proceso de selección, y es que este es el proceso de selección el cual no termina cuando el candidato firma el contrato, termina cuando el nuevo empleado ha alcanzado el nivel de productividad que el puesto requiere y ha demostrado que puede sostenerlo de manera consistente, y todo lo que ocurre entre la firma del contrato y ese punto es parte del proceso de selección en el sentido más amplio del término y merece la misma atención y el mismo rigor que las etapas anteriores. Un proceso de incorporación bien diseñado establece desde el primer día qué es lo que se espera del nuevo empleado en cada etapa de sus primeros meses, quién es su punto de apoyo dentro de la organización, qué recursos tiene disponibles para desarrollarse y cuándo y cómo se evaluará su desempeño. Le da al nuevo empleado las condiciones necesarias para tener éxito y le da a la empresa la información necesaria para identificar a tiempo si algo no está funcionando. Las empresas tienen procesos de incorporación sólidos, no solo retienen más a los empleados que contratan bien, también identifican más rápido cuando cometieron un error en la selección, lo que les permite corregirlo antes que el costo se acumule demasiado. La diferencia entre descubrir un problema a los 2 meses y descubrirlo a los 12 puede representar decenas o cientos de miles de pesos en costos evitables. Y es que este me parece uno de los temas más importantes, si no es el que más, y es cómo una persona puede contaminar a un equipo entero. Hay un efecto de la mala contratación que raramente aparece en los cálculos de costos directos, pero que puede ser el más destructivo de todos. Este es el impacto sobre la cultura del equipo y de la organización. Las personas que trabajan juntas no son unidades independientes de producción, son seres humanos que se observan mutuamente, que se influyen entre sí y que ajustan su propio comportamiento en función de lo que perciben que es aceptable
aceptable y normal en su entorno de trabajo. Cuando alguien que no cumple con su parte del trabajo, que no tiene el compromiso que el puesto requiere, que genera conflictos o que simplemente no está a la altura, permanece en el equipo sin consecuencias visibles, los demás miembros del equipo reciben un mensaje muy claro: en esta empresa, el rendimiento mediocre no tiene costo. Ese mensaje, aunque nadie lo pronuncie en voz alta, tiene efectos reales sobre la motivación y el esfuerzo del resto del equipo. Los mejores empleados, los que tienen opciones, los que saben que en otro lugar su talento sería valorado, son los primeros en decidir que no vale la pena dar más de lo necesario, o en buscar ese otro lugar donde sus estándares sí sean compartidos. Y bueno, justo con respecto a esto, el costo de los estándares que se erosionan. Y es que existe un principio en la gestión de equipos que se conoce como la teoría de las ventanas rotas, originalmente desarrollada en el contexto de la seguridad urbana, pero que tiene aplicaciones directivas en la gestión del talento. Los problemas pequeños que se toleran señalizan que los problemas grandes también serán tolerados, y con el tiempo los estándares de toda la comunidad se degradan. En el contexto de una organización, cuando un empleado que no cumple sus objetivos se queda sin consecuencias, cuando alguien que llega tarde sistemáticamente sigue siendo parte del equipo, cuando el trabajo de mala calidad se acepta porque despedir y volver a contratar parece más complicado que tolerar, la señal que se emite no es privada ni neutral. La ve todo el equipo, la interpreta todo el equipo, y con el equipo, los estándares que la organización pretende mantener se erosionan desde dentro. La mala contratación que se tolera demasiado tiempo no solo cuesta lo que cuesta esa persona, cuesta también lo que pierde el equipo a su alrededor. Todo esto me lleva a lo siguiente, y es que la rotación genera rotación. Hay un fenómeno bien documentado en la literatura de gestión de talento que puede describirse simplemente como rotación que genera rotación. Cuando una organización tiene problemas crónicos de mala contratación, la rotación resultante no solo afecta a los empleados que no funcionaron, afecta también a los buenos empleados que se cansan de absorber las consecuencias de los errores de selección, que se agotan de entrenar a personas que no se quedan, que pierde la fe, la capacidad de la organización para construir un equipo sólido y estable. Este fenómeno es especialmente destructivo porque se acelera con el tiempo. Cuanto más tiempo válido se va, cuanto más talento válido se va, más carga de trabajo recae sobre los que quedan, más se agotan los que quedan, y más probable es que los que quedan también terminen por irse. Las organizaciones que no resuelven su problema de selección no solo pagan el costo de cada mala contratación individual, pagan el costo compuesto de un ciclo de rotación que puede, en los casos extremos, diezmar un equipo que tardó años en construirse. Existe una realidad que muchas veces propios empleadores, así como las empresas, deciden ignorar, y es precisamente que el empleado que no funcionó no siempre es el culpable. Hay una narrativa muy cómoda que circula en los ambientes empresariales cuando una contratación sale: el empleado no rindió, el empleado mintió, el empleado no se adaptó, el empleado no tenía lo que se necesitaba. Esta narrativa tiene la virtud de localizar el problema en el otro y de librar a la empresa de cualquier responsabilidad del resultado. También tiene el defecto de ser frecuentemente incorrecta, o al menos incompleta. Cuando una contratación sale mal, hay siempre al menos dos partes que tomaron decisiones que contribuyeron al resultado. El candidato tomó la decisión de postularse y de aceptar la oferta. Por otro lado, la empresa tomó la decisión de seleccionarlo, y la pregunta que demasiadas empresas nunca se hacen es: ¿qué hizo nuestro proceso de selección para asegurarse de que esta era la persona correcta para este puesto? Si la respuesta honesta es básicamente nada estructurado, entonces la responsabilidad del resultado no recae únicamente sobre el empleado, lo que me lleva a lo siguiente, y es: ¿cuál es el costo de no tener estándares claros? Una empresa que no tiene definido con claridad qué se espera de sus empleados en términos de resultados, comportamientos, valores, forma de trabajar, no puede seleccionar eficazmente a las personas que cumplirán con esas expectativas, porque las expectativas no están suficientemente articuladas, y no puede gestionar eficazmente el desempeño de quienes ya forman parte de la organización, porque no hay un marco claro
de referencia compartido contra el cual evaluar ese desempeño. La claridad de estándares es un trabajo previo a cualquier proceso de selección. Antes de publicar una oferta, una empresa debería poder responder con precisión a las siguientes preguntas: ¿qué resultados concretos esperamos de esta persona en sus primeros 90 días? ¿Cuáles en su primer año? ¿Qué comportamientos son no negociables en esta organización? ¿Qué tipo de problemas tendrá que resolver esta persona de manera habitual y con qué nivel de autonomía? Cuando esas preguntas no tienen una respuesta clara, el proceso de selección comienza sin brújula y la probabilidad de llegar al destino equivocado aumenta considerablemente. Aunado a esto, existe la trampa de la cultura del siempre lo hemos hecho así, y esto es algo que en muchas organizaciones ocurre, ya que los procesos de selección se heredan más que se diseñan. Se hace una entrevista de media hora porque siempre se ha hecho así, se usa cierto formato de currículum porque es el que siempre se ha usado, se llaman referencias porque el procedimiento lo dice, aunque nadie recuerde por qué o haya evaluado antes si tan siquiera sirven. La inercia organizacional es poderosa y en el contexto del reclutamiento puede ser extremadamente costosa. La pregunta que cualquier empresa debería hacerse con honestidad es: ¿tenemos evidencia de que nuestro proceso de selección funciona? No intuición, no tradición, no la sensación de que las cosas están más o menos bien, sino evidencia concreta. ¿Qué porcentaje de las personas que contratamos siguen en la empresa y rindiendo bien después de los 12 meses? ¿Qué porcentaje de nuestras contrataciones resultan en salidas no deseadas en el primer año? ¿Qué nos ha costado eso? Si la empresa no tiene esos datos, no tiene forma de saber si su proceso de selección funciona o no, y probablemente esté pagando el precio de esa ignorancia sin saberlo. El primer criterio debería de ser definir el perfil real del puesto antes de buscar. El primer paso para contratar mejor y el más barato es dedicar tiempo suficiente a definir con precisión qué se está buscando antes de tan siquiera comenzar a buscarlo. Esto significa describir el puesto no en términos de requisitos abstractos, sino en términos de resultados concretos. ¿Qué tiene que lograr esta persona en sus primeros 6 meses para que la contratación sea considerada exitosa? ¿Qué problemas específicos tiene que ser capaz de resolver? ¿Con quiénes va a trabajar? ¿Cómo deberá de ser esa interacción? Separar los requisitos verdaderamente indispensables de los deseables, pero no esenciales, es también parte de ese trabajo. Muchas empresas listan 10 requisitos cuando en realidad 5 son más que suficientes y terminan descartando candidatos que podrían haber sido excelentes solo porque no cumplen con los 5 que en realidad no eran tan importantes. Un perfil claro, concreto y honesto es la base de un proceso de selección eficaz. El segundo criterio es evaluar lo que el candidato puede hacer, no lo que dice que puede hacer. La herramienta más confiable para predecir el desempeño futuro de un candidato es la evidencia de su desempeño pasado en situaciones comparables. Las entrevistas conductuales, las que piden al candidato, describir situaciones reales del pasado, las acciones que tomó y los resultados que obtuvo, son significativamente más predictivas que las conversaciones generales sobre cómo el candidato cree que respondería a situaciones hipotéticas. Complementar las entrevistas con pruebas prácticas relevantes para el puesto es aún más efectivo. Pedirle a un candidato para un puesto de ventas que haga una demostración de venta real, pedirle a un programador que resuelva un problema de código concreto, pedirle a un contador que analice un estado financiero y que explique lo que ve. Estas pruebas no solo generan evidencia directa de la competencia del candidato, también revelan cómo trabaja la persona, cómo enfrenta los problemas, cómo se comporta bajo presión, cómo es que pide ayuda o reconoce sus limitaciones, si es que lo hace. El tercer criterio es verificar, siempre. La verificación de datos del candidato no es un signo de desconfianza, es de hecho un signo de seriedad profesional. Confirmar los periodos de trabajo en las empresas que el candidato menciona, verificar los títulos académicos cuando el puesto los requiere, contactar a ex empleadores para obtener información de primera mano sobre el desempeño del candidato. Estas acciones toman tiempo, pero ese tiempo es una fracción mínima del costo que tiene contratar a alguien cuyo currículum resultó ser una ficción. La verificación sistemática también tiene un efecto secundario valioso. Cuando los candidatos saben que la empresa verifica lo que afirman, los que tienen algo que ocultar tienden a filtrarse solos antes de que el proceso avance demasiado. El criterio número 4 y el último es tomar la decisión con criterios, no con entusiasmo.
El momento de la decisión final de contratación es donde todo el rigor previo puede derrumbarse si no se tiene un proceso claro. La emoción del candidato que resultó simpático, el cansancio del proceso largo, la presión del jefe para que se resuelva rápido, todos estos factores pueden empujar hacia una decisión que no está fundamentada en la evidencia que el proceso generó. Establecer criterios de evaluación claros antes de comenzar el proceso y comprometerse a aplicarlos al final independientemente de las impresiones subjetivas es una de las prácticas más simples y más efectivas para mejorar la calidad de las contrataciones. Si el candidato que cayó mejor no cumple con los criterios establecidos, no se le contrata y punto. Si el candidato que cumple todos los criterios no generó el mismo entusiasmo inmediato, merece al menos una consideración seria antes de ser descartado. Como conclusión, contratar bien es una decisión estratégica, no un trámite. A lo largo de este ensayo hemos recorrido el territorio de la mala contratación desde múltiples ángulos, sus costos directos e indirectos, los errores que la producen, las mentiras que la alimentan, el daño que generan en equipos y culturas organizacionales, la responsabilidad que le corresponde a la empresa en el resultado y las prácticas concretas que pueden mejorar los procesos de selección sin requerir grandes inversiones. La conclusión es directa y no admite muchos matices. En la gran mayoría de los casos, la mala contratación no es mala suerte, es el resultado. Tampoco es el resultado inevitable de un mercado laboral difícil, ni mucho menos de candidatos que saben mentir bien. Simplemente es el resultado predecible de tomar decisiones de alto impacto con procesos de bajo rigor. Y es, en la misma medida, evitable. Contratar a la persona correcta para un puesto es una de las decisiones más importantes que una organización puede tomar. Más importantes que muchas inversiones de capital que generan análisis financieros detallados, juntas de consejos y meses de deliberación. Y sin embargo, se toma con una entrevista de media hora, una revisión superficial de un currículum que puede no ser completamente honesto y la sensación de que alguien encaja. Esa desproporción entre la magnitud de la decisión y el rigor del proceso es el problema central que este video ha intentado iluminar. Las organizaciones que contratan bien no son necesariamente las que tienen más recursos, tampoco son las que tienen los mejores sistemas de recursos humanos, ni tampoco los salarios más competitivos. Son las que simplemente se toman en serio el proceso, las que definen con claridad qué buscan antes de buscarlo, las que evalúan con evidencia en lugar de con intuición, las que verifican lo que no pueden dar por sentado, las que incorporan bien a las personas que contratan y las que aprenden de sus errores de selección en lugar de estar repitiéndolos. Contratar bien es una competencia que se construye con el tiempo, con disciplina y con la voluntad de tratarla como lo que es, una decisión estratégica, de la que depende la productividad, la cultura, la competitividad y, en última instancia, el futuro de la organización. Tratarla como un trámite tiene un costo y ese costo, como hemos visto, es mucho más alto de lo que la mayoría de las empresas imagina.